Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos al embajador Ricardo Pasco, un hombre de una larga trayectoria en el servicio público, diplomático, funcionario, servidor público en diferentes administraciones y con una amplia experiencia de la situación de Cuba. ¿Por qué hablamos de Cuba? ¿Y cuál es la relevancia hoy de Cuba? Bueno, varios elementos sobre la mesa, no solamente esta creciente ofensiva norteamericana para lo que hemos llamado, embajador, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias. Un gusto enorme recibirlo. Leonardo. Pero lo que vemos es como una intención de estrangulamiento energético, es decir, que se quede sin petróleo, le cortó la llave de Venezuela, que pues era su principal proveedor con todos los incidentes de Maduro que fuimos testigos. Y ahora esto que leemos todos, ahora escucharé su lectura, como una presión sobre el gobierno mexicano para pues limitar o reducir por lo menos los envíos de petróleo que México tradicionalmente desde hace décadas, ahora nos contará usted, aquello se llamaba el Pacto de San José, si la memoria no me falla. Pero México le da petróleo a Cuba desde López Portillo, o tal vez antes, no me acuerdo bien, ¿no? Y se lo ha dado siempre en condiciones como muy pues, generosas, a veces a tarifa más baja, o condonando deudas, como ha sucedido en diferentes momentos de la historia, ¿no es cierto? Pero le ha dado petróleo. Y ahora parece que la estrategia americana es que Cuba se quede sin petróleo. Y eso produzca un incidente interno o produzca algo. Y ese es parte del tema que nos ocupa esta noche, embajador, porque usted conoce muy bien, ha seguido al paso de los años, a pesar de que hace más de 20 que fue embajador, pero tiene el conocimiento y el expertise. ¿Cuál es el estatus de Cuba hoy en día? Bueno, muchas gracias, Leonardo. Es importante porque es un debate incluso entre modelos en América Latina. Es el debate de fondo con relación a Cuba, es ese. Y la progresiva desaparición del polo progresista en América Latina. Señalo esto porque esto tiene mucho que ver con por qué hoy el trumpismo y Marco Rubio están tan empeñados en el tema de Cuba, porque ya domaron a Venezuela, que era el otro polo. Por ahí anda el tema de Nicaragua, pero digamos muy menor, como ¿no? un tema menor en el esquema geopolítico de América Latina. Pero esto es importante remarcarlo, de que estamos hablando de un periodo de transición real en los polos de atracción de América Latina, en términos políticos e ideológicos. La discusión con Cuba, pues es una discusión que lleva más de 60 años. Exacto, entonces, no es reciente. Tampoco es un tema nuevo y han habido intentos sucesivos de plantear o la transformación o el cambio del sistema. El sistema mismo ha sufrido cambios internos. La caída de la Unión Soviética provocó en el 91 en adelante el llamado periodo especial, donde cayó el Producto Interno Bruto más del 40% en la isla, provocó un desabasto brutal y una reorientación total de la economía. Se fue de ser una economía más o menos agroproductiva a convertirse en una economía del turismo, pero bajo la necesidad de hacerse de recursos. Y además, esto fue en el 91, pero ya en el 98, 99, cuando entra Hugo Chávez al poder en Venezuela, ya empieza a replantearse la posibilidad del modelo, porque empieza el abasto de petróleo por parte de Cuba, y entonces esto le ayudó mucho a empezar a salir y ha estado viviendo de eso, de hecho, desde entonces hasta hace unos pocos meses. En ese periodo, Leonardo,
Sin embargo, la economía cubana simplemente ha estado en una condición desfalleciente, prácticamente caminando de crisis en crisis. Es decir, nunca se ha recuperado de la prosperidad que tuvo en la época soviética, cuando la Unión Soviética le aportaba más de 11 millones de dólares al día. Brutal. A la isla. Brutal, ¿no? Y que era un regalo. Cuba tiene muchos años viviendo de regalos. Esta es una característica de la Revolución Cubana que a veces se nos olvida. En realidad, la aparente prosperidad que tuvo en los años 60, 70 es ficticia. Es una prosperidad ficticia porque en realidad era pagada por la Unión Soviética por razones geopolíticas y estratégicas de la Unión Soviética y la Guerra Fría. Tenía todo el sentido del mundo. Las guerras, incluso que llevó a cabo Cuba en África, por ejemplo, Angola con Sudáfrica, incluso de alguna manera derrotando al ejército sudafricano en una batalla muy importante en Cuito-Cuanavale, en Angola, un tema histórico importante. Todo eso fue financiado por la Unión Soviética, no por recursos cubanos, con la audacia de Fidel Castro, claro. Eso sí, pero había ese fervor revolucionario, pero pagado por otros. Señalo todo esto porque es importante entonces por qué en el 2016 Raúl Castro, ya siendo él presidente de la República, vio la necesidad de llegar a un acuerdo con el presidente Obama. Y llegaron a un acuerdo que era muy importante. Esto fue en el contexto en que Obama había impulsado el acuerdo transpacífico, que era una alianza con países orientado hacia Asia, pero donde de manera importante estaba involucrado Vietnam. Y la dirección política de Vietnam tiene mucha influencia en la dirección política cubana. Por la guerra en Vietnam, porque le ganaron a Estados Unidos, el Vietnam heroico, digamos, ¿no? Entonces, el hecho de que la dirección del Partido Comunista Vietnamita accediese a incorporarse al acuerdo del Transpacífico con Obama, fue algo que tuvo su impacto en el pensamiento de un sector de la élite cubana. Y entonces ellos decidieron que había que caminar por esa ruta. Por eso Raúl llegó al acuerdo al que llegó con Obama y que desde mi punto de vista era un acuerdo extraordinariamente positivo. Y que además terminaba años y años de cerrazón total, persecución, porque permitían viajes, ¿no es cierto? ¿Envío de moneda? ¿Estoy equivocado? Bueno, remesas. Bueno, siempre ha habido remesas, pero se fue abriendo. El pacto con Obama era básicamente empezar a abrir ya la economía a una economía de mercado, con participación del Estado, pero una economía de mercado como lo que hay en Vietnam. Y en China. Exactamente, pero no necesariamente Obama estaba exigiendo en ese momento una transición política. Pero estaba implícito en que para allá se tenía que ir, digamos. Ese era básicamente... Un gran paso ese, embajador. No, ese fue un acuerdo extraordinario y lo pactó el hijo de Raúl en Washington. Entonces, este acuerdo se hizo en el 2016. Raúl convocó a un congreso del Partido Comunista Cubano en abril del 2016 para avalar el acuerdo y avanzar a partir de eso hacia la apertura de la economía cubana. Llegó Fidel al cónclave y lo echó para abajo. Lo tiró. Pidió al Partido Comunista Cubano que rechazara lo que su hermano Raúl había aprobado con Obama. Y lo logró por su liderazgo histórico. Liderazgo histórico y porque no podían ir en contra de lo que decía Fidel.
Ruptura Entonces, entre los hermanos ahí en ese momento, ¿no? no, pues fue Caín y Abel totalmente, un tema bíblico que da mucho de pensar Claro. acerca de una rivalidad ahí. Pero aparte de eso, eso fue en abril. En noviembre se le ocurre a Fidel, decidió morir y murió y dejó a Cuba sin alternativas, pero ya endurecido en esta postura de no necesitamos a nadie para salir adelante. Sí, podemos solos, ¿no? Podemos Exacto. solos. Fue un discurso famoso de Fidel de que no podemos apoyarnos en nadie, nosotros tenemos una revolución, etc. El tema es que fast forward al 2025-26, donde estamos ahora, y pues no solamente no han podido solos, sino que se ha colapsado por completo. Hoy Cuba está al borde del precipicio en términos económicos. Y obviamente, por ende, en términos sociales, no tiene salida. Entonces, ya no hay petróleo venezolano. Ciertamente el petróleo mexicano es heroico, pero no suficiente. No resuelve el problema. Claro. Y por lo tanto, esa solidaridad es un poco un acto pues, de ideología morenista en solidaridad con la Revolución Cubana, lo que fue hace años, pero que ya no es. Y uno de los problemas es que en el periodo especial, cuando cayó la Unión Soviética en el 91, el estado de ánimo social en Cuba era vamos a resistir. Era real y el liderazgo de Fidel contaba. Hoy, con la situación que permea, con un presidente burocrático como Díaz-Canel, que en realidad no es un líder político ni carismático ni necesariamente querido por la gran masa cubana, el estado de ánimo social es hay que huir. No hay que resistir, hay que huir. Claro, esto se acaba, ya no hay para dónde. Ahora, Raúl está vivo. Ya sé que tiene más de 90 años y estas cosas, pero todavía ejerce poder, tiene influencia al interior del partido, ¿o es una referencia nostálgica? No, él tiene influencia, su hijo, su familia sigue teniendo mucha influencia, su hijo sigue manejando el aparato de inteligencia en Cuba, de espionaje. ¿Por qué describo todo esto? Porque lo que a mí me demostró, me enseñó el episodio entre Raúl y Obama en el 2016, es que hay un sector dialoguista en la cúpula cubana. Y hay un sector radical, absolutamente contraria, radical, que no quiere, opuesta a eso. Fidel convocó a ese sector y los dialoguistas pues un poco se echaron para atrás, para decirlo con franqueza, y no se defendió la posición y se perdió. Hoy yo creo y tengo la convicción de que el sector dialoguista hoy subsiste y está presionando fuertemente para que haya un replanteo de la relación con Washington. ¿Hay alguna cabeza visible de ese sector, embajador? No lo que lo veamos desde acá, pues. No lo vemos desde acá, yo no lo veo, pero yo sospecho que son los mismos que hicieron el acuerdo con Obama. Que es el grupo del hijo de Raúl, digamos. De ellos, un sector de los militares, de la inteligencia que sabe que ya no tiene salida. Que están en un callejón, exacto. Y nos remite un poco a la reflexión que ha de haber tenido Gorbachev en su momento cuando planteó perestroika y glasnost. O sea, ese modelo económico estaba agotado, no tenía salida y plantea los cambios. Hay que tomar la batuta y hay que hacer un cambio. Claro, y fíjate qué bueno que lo remite, lo he estudiado muchos años, porque además me tocó cubrirlo ahí en los estertores de la Unión Soviética. Gorbachev no quería, y murió hace poco, hace un año y medio, una cosa así, pero
lo acompañó el resto de su vida el desprecio del pueblo ruso, cosa que es lamentable porque ese señor no quería desmantelar la Unión Soviética. Es un misconception en algún sentido, porque él lo quería era reformar el sistema para darle viabilidad económica, es decir, estaba agotado. El comercio en la extinta Unión Soviética era prácticamente de trueque, y las repúblicas se pasaban bienes, pero no había un sistema de moneda, de nada de eso. Y Gorbachov era economista de formación, quería cambiar eso para darle una viabilidad económica, y se le va de las manos con los cambios políticos. Pero yo creo que hay un sector en Cuba que quiere la apertura económica y que a lo mejor los duros no lo dejan, embajador, no sé. Ahora, yo constaté, siendo embajador, yo constaté que había un sector aperturista. Claramente existe, aunque desde fuera no se vea. No se vea, pero estaban, y yo lo conversé con ellos, y estaban convencidos que iba a ser necesario, y no sabían cuándo, ni cómo, pero estaban convencidos de que era necesario. Hagamos el análisis comparativo después de lo que acabamos de ver en Venezuela y de cómo Estados Unidos operó eso en términos de la extracción de un solo líder, pero pues el aparato y la cúpula sigue ahí. Lo que hicieron fue construir un suplente o un sustituto con alguien del mismo aparato, en vez de, a lo mejor, fíjese, me parece de un pragmatismo político brutal, porque echar a andar una transición política, fuerzas, elecciones, debate, es mucho más complejo. Y ellos quieren el petróleo y quieren el negocio, ¿no? Es decir, yo no veo que Washington esté interesado en la democracia venezolana, ¿no es cierto? Mira, pero creo que es más complejo. Ajá. Yo creo que ellos estaban convencidos. Es importante lo que sucedió en Venezuela para mirar a Cuba. Estamos de acuerdo. Porque hay elementos que están ahí que yo creo que van a estar presentes. Por eso lo traía a colación. En este proceso. Yo creo que yo prácticamente te diría que la oposición cubana está, venezolana está decepcionada en alguna medida, pero yo sospecho que no tenían otra alternativa aparte de meter miles y miles de tropas americanas en Venezuela y probablemente enfrentar una guerra de guerrillas inacabable. ¿Por qué? Porque Venezuela es un país que está ultra armado por muchísimos grupos. Hay los grupos colombianos guerrilleros, que son entre guerrilleros con ideología y guerrilleros con droga, ultra armados con una experiencia militar brutal, que no ha podido derrotar el gobierno colombiano y los iba a enfrentar los americanos. Sí, el remanente de las FARC, digamos. Después, un poco ahí, ¿no? Lo que queda de la Guardia Bolivariana, digamos. Bueno, de estas guardias del ejército colombiano, pero también venezolano, pero también los grupos de narcos. Entonces, es un país ultra armado con enormes posibilidades de una guerra civil. Entonces, esto era una manera sui generis, hay que decirlo, de empezar la transición. Que viene la transición, pero lenta, pues por eso están liberando a algunos presos políticos y se va a ir para allá. El cambio de la ley, por ejemplo, petrolera, es... que acaba de pasar esta semana. Que acaba de pasar, pero es un poco que tiene otros propósitos geopolíticos para Estados Unidos, porque Estados Unidos no necesita ese petróleo para sí mismo, ¿no? Entonces, eso tiene otro objetivo. Pero es la llave que cierra Cuba, que creo que ese... Exactamente, es eso, y también es la llave que le permite al gobierno de Estados Unidos manipular al gobierno venezolano, porque si no tiene esa llave, entonces no tiene ingresos. Claro. Entonces, es un instrumento... absolutamente fríamente calculado. Bueno, y perverso, ¿no, embajador? Perverso. No, totalmente perverso. Pero lo que lograron, y esto hay que verlo en el contexto cubano, es de que ellos
ya traían un diálogo con estos. A eso me refiero. Con estos elementos que obviamente traicionaron A Maduro. A Maduro. Por eso que las tropas americanas fueron capaces de matar a todos los cubanos que lo estaban guardando. En segundos. Porque sabían exactamente dónde estaban, cómo operaban y cómo había que neutralizarlos. Sí, la información interna ahí es indudable. Digo esto porque yo creo que ya hay un diálogo entre cubanos y Estados Unidos. Yo creo que en algún nivel, en algún lugar, en algún cajón, en algún closet. ¿Está habiendo una vía de comunicación? Tiene que haber, porque si ya lo tuvo Raúl en el 2016, lo puede tener ahora a través de su hermano. Y hay que recordar, en el caso ruso, Gorbachev era el director de la KGB. Es decir, en estos regímenes autoritarios, los que tienen mucha información y los que se dan cuenta de qué funciona y qué no funciona, son muchas veces los que traen toda la inteligencia, que son los aparatos de inteligencia. Y muchas veces él fue el promotor, el jefe de la KGB, si lo piensas, irónico, fue el promotor de la transición política y económica hacia Rusia. Y en el caso... El mismo origen de Vladimir Putin, ¿eh? Exactamente. Y en el caso de Cuba, el que negoció todo el acuerdo fue el hijo de Raúl. Que está al mando de la inteligencia. Que está al mando de la inteligencia. Raúl manda todavía. Díaz-Canel acata. Tienen mucho mando ahí aún. Sí, todavía. Tienen mucho mando, sí. México, ¿cómo juega en esta ecuación? Porque usted lo acaba de decir con toda precisión. Hay esta... identificación ideológica con Morena, este tema continuo de la presidenta de por defensa de los derechos humanos o por solidaridad, nosotros vamos a seguir apoyando, etcétera, etcétera. Ese es a nivel retórico y de discurso, pero en los hechos, pues el buque ya no llegó con el petróleo, ¿no? Es decir, Así es. Tenemos dos niveles aquí. El discurso está muy bonito, está padre, estamos solidarios. El discurso es para el partido. Es correcto, ¿no? Y es para Andrés Manuel. Es correcto. Pero la realidad es que ya no hay petróleo. Esa es la verdad. La verdad fría es esa. Y dura. Y dura. Y sí es cierto, y creo que vi un comentario de la presidenta en el sentido de que sin petróleo Cuba se muere o cae, un comentario en ese sentido. Tal cual. Y es exactamente lo que está haciendo Estados Unidos. Esa es su estrategia. Yo creo que traen una estrategia de que de aquí a antes de noviembre hay un cambio político en Cuba. Es su ¿Por qué digo noviembre? Por las elecciones en Estados Unidos, que hay claro. en Estados Unidos. Mi cálculo es verano, embajador. Bueno, sí, digamos, tienen de aquí a entonces. Porque usted lo dice muy bien, la subsistencia sin energía pues es inviable. Es decir, ¿qué pasa con los hospitales? Digo, la industria cubana, usted y yo sabemos que es minúscula, ¿no? Hay azúcar todavía, algunas cosas, pero pues no hay una gran producción industrial en Cuba. Hay turismo, hay hoteles, pero si a eso le quitamos la energía, pues eso se va a derrumbar. Ahora, yo creo que están aplicando, volviendo otra vez al ejemplo de Venezuela y Cuba, yo creo que si hay este diálogo que yo pienso que existe entre los dialoguistas y Washington, donde probablemente ya están muy, muy debilitados los radicales, ya no vive Fidel, ya no hay argumento posible frente a la debacle económica y social, porque ya la gente está empezando a pasar hambre en Cuba. Claro. O sea, hay carestía. No es cualquier cosa esto. Ya no tiene alternativa. Y la idea del bloqueo de petróleo, Trump había amenazado con un bloqueo naval, incluso para que no entraran barcos. Sí. Y fue en ese contexto que México en realidad retiró el petróleo. Hay que decirlo con todas las letras, simplemente para no estar confundiéndonos con la retórica y la realidad. ¿No? Claro.
Pero en este contexto, yo creo que el gran dilema y lo más interesante en este momento de este proceso es cuál podría ser el acuerdo. ¿Qué implicaría el acuerdo, por ejemplo? A ver, muy interesante, sí. Porque quedaría una parte de la estructura política actual, como lo que sucedió en Venezuela. O habría algún mecanismo de comando claro entre Washington y La Habana a partir del acuerdo. Y si así fuera, ¿qué implicación? La dirección cubana no es como la venezolana, en el sentido de que es una dirección política mucho más seria. Los venezolanos, el grupo de Maduro y demás, bueno, son con todo respeto, son una bola de rufianes. Bueno, lo ha dicho usted con extrema elegancia, embajador. A mí me parecen unos zampones todos. Sí, bueno. Y ahí está la cúpula militar, sí, enriquecida y corrupta. Pero Washington no la ha tocado todavía. Todavía. ¿No? Pero en el caso de Cuba, sí es una élite política muy sofisticada que ha operado a niveles mundiales, en escenas internacionales. Sí, claro, y además hubo... Y con mucha inteligencia y con presencia, mucha estrategia. Entonces, no es lo mismo que Venezuela. No comparemos, no, claro. Entonces, lo señalo porque yo creo que hay un elemento fundamental aquí, un tema de amnistía. Yo creo que obviamente la dirección política cubana exigiría una amnistía total a los dirigentes de la revolución. Que no los toquen. Que no los toquen. No los encarcelen, digamos. O sea, coincido. Sería una demanda complicada. Sí, porque hay un sector social que quiere justicia, ¿no es cierto? Bueno, y empezando por Miami. Y todos los exiliados, claro, que van a querer castigo. Ahora, aquí el problema son los años, embajador, porque todos esos... pues ya se murieron o están en vías de, es decir, Fidel ya se fue. ¿Qué pasó con toda esa generación? Y pienso en Ricardo Alarcón, en Felipe Pérez Roque, en todos esos que eran como los herederos de Fidel y que al paso de los años fueron desapareciendo. Pues, pero por ahí andan, ¿eh? ¿Sí? Por ahí andan. Y son los que tienen experiencia. O sea, justamente gente como Felipe Pérez Roque, o Carlos Laje. Son de su generación más o menos, ¿no? Yo creo. O son un poco más jóvenes, no sé. Pero sí, son como de su generación. Pero 60, 70. Se habló que eran pues, los grandes sucesores. Laje incluso llegó a ser el número 2. Sí, no era el número 2, pero lo desaparecieron cuando sale Fidel. Sí. Pero no quiere decir que hayan desaparecido. Sí, ahí están, pues. Y entonces son parte de la clase, parte de la élite pensante en Cuba. Y que van a poder poner condiciones de exactamente cómo se pacta la salida en este caso. Va a ser muy complejo. Quizás esa parte sea la parte más compleja, porque aquí no hay no hay la opción aquí de una acción punitiva de Estados Unidos de secuestrar a uno. Si se llevaran a Díaz-Canel, no pasa nada, yo creo. No, pues no tendría por qué rendir los otros. Es más, muchos dirían que bueno, llévatelo, ¿no? Claro. Nos da entrada a los que seguimos, claro. Sí, claro. Entonces, no, esto va a ser mucho más complejo en términos de transición, mucho más interesante, mucho más importante, ¿no? Pero en todo esto, vuelvo a lo que tú planteaste hace tiempo, que es ¿y dónde está México en todo esto? México está ausente. Esto es lo que quiero oír. México ha perdido una presencia internacional. Sí, descomunal, estoy de acuerdo. Tan impresionante con la 4T. Es verdaderamente asombroso. Y para usted, como diplomático y como... funcionario del servicio exterior, etc. No es vergonzoso, embajador. No, es lamentable. O sea, este país tuvo una diplomacia de primer nivel internacional, con gente en foros internacionales, en organismos. Hay mexicanos que encabezaron organismos con una trayectoria impecable. Y la 4T decidió, incluso las posiciones son premios o regalos para aquellos políticos que simpatizan con el régimen. O sea,
se desmontó una inteligencia en ese sector, ¿no es cierto? Incluso te diría, muchos embajadores están ahí porque decidieron traicionar sus principios para sumarse a la 4T y a cambio de traicionar sus principios, los nombran embajadores. Entonces imagínate, ¿qué piensa un país que recibe un embajador así? No, piensan que no les importamos en absoluto, Claro. que no les interesamos en nada, que somos una especie de basurero para ellos. Entonces, bueno, es una cosa lamentable, pero a lo que voy es que el saldo final de esto es la falta de interacción y de importancia de México. Entonces, por ejemplo, la presidenta reitera en varias ocasiones, México está dispuesto a ayudar al diálogo entre La Habana y Washington. Nadie la toma en cuenta. Nadie la voltea a ver. Ni a ella ni a México. ¿Por qué? Porque ya no somos un actor. Ya no somos relevantes en esa discusión cuando sí lo fuimos. Sí. Sí lo fuimos. Bueno, aquí se hizo contadora, ¿no es cierto? Y se logró la paz del Salvador, se logró la paz de Guatemala. Es decir, México ha sido protagonista de muchos diálogos de paz y de encuentro en Centroamérica y en otros lugares. Entonces, dejó su posición de ser el gran negociador que era capaz de poner la gente con posiciones diferentes a dialogar. México aceptó convertirse en parte del problema. Y entonces ya México es parte del problema, ya no es parte de la solución. Y esto es una tragedia. Entonces, hemos perdido esa riqueza de tradición diplomática histórica que tuvimos. Penosísimo. Déjenos hacer una pausa, embajador, si me permite. Vamos rápidamente a mensajes. Estamos con Ricardo Pasco, un experto en geopolítica internacional, ex embajador en La Habana. Mensajes, volvemos. En fin, aquí en el debate geopolítico. Y esto me lleva a, en esta ecuación, embajador, hablar un poquito de Irán. Y es otro caso y es otra historia y tiene que ver con la revolución de los ayatolás allá, en fin, hace muchos años de esto. Pero el eje con Cuba es que Irán ha sido aliado de Cuba muchos años. A mí me tocó presenciar marchas del aniversario el 26 de julio de Fidel en el Malecón con los hijos del ayatolá. O sea, una cosa impresionante. Y un proveedor de petróleo de Cuba también ha sido Irán en diferentes momentos y en ocasiones. Hoy creo que Cuba, por la situación de presión que está sufriendo también por parte de Washington, está imposibilitado de brindar ninguna ayuda a Cuba. ¿Lo leo correctamente? Bueno, sí, efectivamente. Incluso me remite al tema del petróleo. A ver, ¿cuál es el papel del petróleo? No es solamente la presión sobre Cuba. Cuando Washington toma esencialmente la industria petrolera venezolana. No. El hecho de controlar el petróleo venezolano por parte de Washington es parte de una jugada global que tiene que ver con presión sobre China. Por esto, los tres grandes fuentes de abastecimiento de petróleo a China han sido Venezuela, Irán y Rusia. Los tres en crisis, Leonardo. Exacto. En crisis. Cuando bombardearon a Irán, bombardearon a las refinerías de Irán y entonces Irán está produciendo mucho menos petróleo que antes. Entonces ya no está abasteciendo al mercado chino como lo estaba haciendo y además en el Golfo Pérsico está todo absolutamente revuelto y ya la complejidad de estar abordando los barcos fantasma que hay se ha complicado. Y lo mismo con Rusia. Rusia está en una crisis energética brutal por la guerra con Ucrania. Y los ucranianos lo que han descubierto es que el talón de Aquiles de Rusia es la industria petrolera. Y la están bombardeando cada día
más y más y han puesto a Rusia en una posición de gran debilidad. Entonces, ¿qué es lo que logra Washington al tomar el petróleo venezolano? Están debilitando a China. Esto es lo que en realidad está en el juego global del petróleo global, sabiendo que tanto Irán como Rusia ya no están abasteciendo el mercado chino como antes. Entonces, está Washington buscando una palanca para presionar a China también para sus negociaciones que traen por otro lado. Comercial. Qué interesante esto. Y ver esa ecuación nos abre el panorama en el sentido de decir por qué justamente ahora. Trump anunció en la semana pasada, embajador, yo creo que Putin se ha burlado de él incesantemente, pero que Rusia iba a suspender sus bombardeos sobre Ucrania. Y Moscú en absoluto silencio. Es decir, como si no existiera, ¿no? Sí. Cada vez que esto ha pasado, lo que hemos visto en los hechos es que Rusia redobla sus ataques sobre Ucrania. Así es. Bombardea más, bombardea instalaciones, cualquier criterio de respeto a los derechos humanos está abandonado ahí porque han bombardeado hospitales, guarderías, escuelas, Todo, es decir, todo. absolutamente criminal, me parece. Sí. Pero una vez más, Trump trata de ejercer algún tipo de presión sobre Putin para decir, detén ya eso para poder negociar y ya a lo mejor te quedas con el Donbass y te quedas con Crimea, pero ya para porque está haciendo una carnicería aquello. Rusia nunca ha dicho sus bajas, embajador. Y esta semana un cálculo del New York Times dice, que me pareció brutal, que las bajas rusas podrían llegar a 1 millón de muertos. Me parece algo increíble. Sí. Pero ha mandado, y ha mandado, y ha mandado. Olas y olas y olas de soldados. Qué derrota para Putin, ¿no? Descomunal esta, pero... Pues, digo, él está insistiendo y él es otro de esos que simplemente se niega a aceptar la derrota y seguirá hasta que no haya nadie detrás de él, yo creo. Pero lo curioso es que Trump anunció que Putin estaba de acuerdo en congelar los ataques sobre las zonas urbanas de Ucrania. En un periodo de mucho frío ahorita que hay, en invierno, por razones humanitarias. Zelensky acaba de aceptar esa propuesta que dice Trump que proviene de los rusos. Pero como tú bien dices, pues Rusia no dice nada, no dicen si es cierto o no es cierto, no aceptan nada en absoluto. Yo creo que, bueno, todo este juego sobre el tema del petróleo está en el fondo de los grandes conflictos y colateralmente Cuba es parte de los, de los países y es un peón en ese juego. Tal vez el eslabón más débil, ¿no? Pero porque no va a tener cómo defenderse. Que no tiene manera de defenderse. Entonces, yo creo que eso es lo que está obligando hoy a la dirección cubana a llegar a un acuerdo para no perderlo todo. Ya creo que están ya en esa circunstancia de tener que llegar a algún tipo de acomodo. Ya no será un acuerdo tan amable como el que tuvieron con Obama. Yo creo que estos, especialmente Rubio, va a ser mucho más exigente en digamos, la rendición relativa de la élite cubana a la hora de pactar algo. Pero por eso digo que creo que en el fondo va a estar la discusión de una suerte de amnistía. Y ese puede ser el gran atorón para que haya un acuerdo. Claro. Porque si hay un planteamiento de ese orden, que yo sospecho que será inevitable que la dirección cubana plantee eso, va a ser muy difícil para Miami, la comunidad cubana, aceptar esto. Estoy de acuerdo. Y entonces, ¿cuál es el rendimiento electoral en el cálculo de Bush? De Trump. De Trump, perdón, para esta cuestión. Claro, porque esto tiene repercusiones internas. Ahora,
lograr una transición en Cuba, embajador, como usted decía al principio, esto tiene 60 años. Han pasado 10 presidentes de los Estados Unidos y todos, el embargo durísimo, el diálogo debajo de la mesa, las negociaciones y una cosa, pero todos han fracasado. No hay nadie que se pueda colgar una medalla en ese sentido. Sí. Si este señor de la Casa Blanca, con su volubilidad y sus ánimos mercuriales, logra un cambio ahí, le van a colgar medallas en el pecho. No, por supuesto. Bueno, quienes están de acuerdo en el tipo de cambio que habrá. Yo recuerdo, Fidel me dijo una vez en una conversación que tuvimos, me dijo, nosotros nunca vamos a cometer el error de Gorbachev. Nunca. Podemos hacer cambios económicos, pero nunca los políticos. O sea, nunca ni glasnost y perestroika juntos. He estado viendo que el presidente Xi Jinping, ajá, dice exactamente lo mismo. Está obsesionado con el error de Gorbachev. Ha planteado en discursos enteros análisis de por qué fue un error lo que hizo Gorbachev. Es interesante que tanto el comunismo cubano como el comunismo chino consideran siguen obsesionados con la caída de la Unión 30 Soviética. años después, ¿no? Impresionante. Obsesionados con el tema, porque en el fondo todos ellos traen como telón de fondo qué tipo de cambio podemos hacer, hasta dónde podemos llegar en nuestros países. Muy interesante. Yo creo que este va a ser el debate, embajador, de la próxima década. Y aquí vamos a regresar al brillante inicio de los modelos a los que usted apuntaba al principio. Así es, ¿no? así es. Sin duda China se está replanteando cosas, pero China apostó con éxito a la apertura comercial y económica, a la propiedad privada, a una serie de válvulas de escape en lo económico, sin cambios políticos y con absoluto control centralizado, ¿no? Esta semana tomó control total sobre las Fuerzas Armadas chinas, ¿no? Total. Es decir, ese señor es un emperador, eso es lo que es el amo y señor de China sin que nadie le pueda cuestionar nada. Vamos a ver. Y como sabemos, modificó la ley para permanecer ahí, ¿no? Sí. Cuando el diseño original de Deng Xiaoping era una década, ¿no es cierto? Sí. Y permanecían 10 años y venía el cambio. Sí. Xi ya pasó eso y va para otra década más. Sí, rechazó lo de Deng. Bueno, lo que pasa es que Deng estableció la base productiva. Correcto. Sin pretensiones, digamos. Y ya Xi se fue ya al estrellato, queriendo incluso conquistar el mundo. Lo interesante es esto. La gran disputa en el mundo, me parece, después de la caída de la Unión Soviética, es entre qué capitalismo queremos. Claro. Porque el de Estado. La tesis durante la Guerra Fría era: el capitalismo implica inherentemente democracia. El socialismo implica inherentemente autoritarismo. Pero resulta que hemos pasado a una etapa donde hay capitalismo autoritario y capitalismo que está discutiendo, como en Estados Unidos, ¿qué capitalismo queremos? ¿Un capitalismo autoritario, un capitalismo liberal? Es lo que está discutiendo Estados Unidos ahora con Trump. Él con su ICE operando en Minneapolis y donde sea. Déjeme poner otro ingrediente sobre la mesa. Un presidente y un equipo de gobernantes que hacen negocio desde la presidencia. Eso es algo que para las columnas de la República Democrática Estadounidense rompe por completo. Es decir, ese señor está usando la oficina oval como el camino, la vía, el instrumento para cerrar acuerdos y negocios para sus propios intereses. Claro. No, lo han estado escribiendo el New York Times, The Economist, todas estas revistas y periódicos están todos
hablando todo el tiempo de a ver cuántos miles de millones de dólares ha producido Trump. Bueno, ya hubo una cuenta. Con su presidencia. Lo publicó el Wall Street la semana pasada. 1.3 billones lleva en un año en la Casa Blanca. Imagínate. Entonces, esta discusión es que ya no es la discusión entre democracia liberal y autoritarismo. Esto es mucho más complejo y confuso, claro, porque los chinos tienen una economía capitalista, pero con un régimen absolutamente autoritario. Los únicos países verdaderamente comunistas en este momento en el mundo son Cuba y Corea del Norte. Fuera de ellos, todos son una mezcolanza. Son híbridos, claro, sí. China es una economía abierta, pero con un sistema autoritario centralizado. Corea del Norte, a lo mejor es la dictadura total, ¿no es cierto? Sí. Porque ahí ni hay economía prácticamente, ¿no? Entonces, todas estas discusiones ideológicas empiezan a enturbiarse cuando discutimos qué modelo estamos siguiendo. Y queda en el tintero el tema de cuál es el papel de la democracia. Nos quedan unos minutos. Una rápida reflexión, porque usted tiene el camino andado y el conocimiento profundo de la izquierda mexicana. ¿Dónde está el modelo mexicano en este tablero de ajedrez del que acabamos de hablar? Porque no es un modelo de izquierda autoritario, aunque hay señales de que simpatizaría en algún sentido por ahí. Tampoco es una democracia liberal, cuando se han desmontado tantas instituciones que eran contrapeso al poder, ¿no es cierto? Esta reforma electoral que no sabemos en qué va a acabar porque pues, no conocemos el texto, no nos lo han enseñado. Una reflexión rápida de esto. Bueno, indudablemente vamos encaminados a un capitalismo autoritario sui generis. Con con la siguiente encrucijada. Tenía mucho sentido cuando la izquierda iba en ascenso en América Latina. Pero hoy que va en descenso y que están quedando remanentes de la izquierda, en realidad lo que está sucediendo con México es que estamos quedando aislados, donde el modelo que quieren imponer, pues sí tienen un modelo autoritario en mente. Yo lo afirmo categóricamente, Leonardo, que todo el modelo es que no haya alternancia en el poder. Esa es la esencia de... ¿Qué es la ruptura democrática? Que se queden, pues. Sí, que se queden para siempre, digamos, whatever that means, ¿no? Claro. Pero esa es la idea. El tema es que ya no hay condiciones para eso. La gran contradicción de Morena hoy es de que las condiciones objetivas para que eso tuviera sentido en el contexto de una América Latina con Chile de izquierda, Bolivia de izquierda, Argentina Ecuador, de izquierda, exacto, Venezuela, Colombia, Ecuador, se ha venido derrumbando. Todo eso ya no existe. Entonces no hay sustento para esto, cuando al mismo tiempo el único sustento que tiene el modelo es el TEMEC. Es decir, el neoliberalismo económico. Qué contradicción, ¿no, embajador? Es una contradicción absoluta y no veo que exista la fuerza política para llevar a cabo esto. Entonces, el problema es que estamos llegando rápidamente a una encrucijada y va a ser difícil salir de esto airosamente. Me da esperanza para la democracia mexicana sus palabras, ¿eh? Sí. Porque, bueno, hay gente que piensa que la competencia electoral se va a acabar, o aquello que tanto peleó la izquierda por décadas, que era el piso parejo, ¿no es cierto? Condiciones de equidad en la competencia, y que ahora ellos han roto. Bueno, están en ese proceso. El problema es su gran contradicción, su aislamiento político internacional, que ya no tienen en qué sustentarse. Sí, claro. Y dos, que el único apoyo que tiene la economía es el TEMEC, que no nos pongan aranceles, que teme el sistema de que te pongan un arancel sobre cualquier cosa y todo tiembla. Sí. Y entonces estamos atrapados en ese dilema. Yo creo que
nos están llevando a una situación de un fracaso del modelo de supuesto izquierdismo latinoamericano en algún sentido. Sí, pero morenista. Sí. Y yo lo que tengo es la esperanza de que las elecciones del 27 van a permitir empezar a equilibrar el diálogo en el país. Ojalá ya sea. Para empezar a llegar a algo mucho más razonable, que sea incluyente, democrático, que elimine esta idea de que no hay alternancia y nos empiece a llevar por otro camino. Ojalá y así sea, embajador. Se nos acaba el tiempo, debemos despedirlo, despedirnos del público, pero me encantaría una reflexión sobre qué le pasó a los modelos de izquierda en América Latina, que todos fracasaron, todos se cayeron. A lo mejor el chileno me parece a mí el más rescatable, pero ¿qué pasó con los demás? ¿Por qué esta obsesión de llegué para quedarme? Porque en el pensamiento de izquierda, esto lo digo porque yo siempre he militado en la izquierda y me considero un hombre de izquierda hoy. Sin embargo, lo que reconozco es que la izquierda tiene un chip equivocado, que es que si no es mi camino, no hay otro. No hay otra opción. Y esa falla en el chip de la izquierda es lo que lo lleva siempre a cuando accede al poder, es decir, solamente lo mío y no acepto nada más. Y esa falta de concordancia democrática creo que es lo que termina. Y además te diré, refiriéndome a la historia de las cosas, pero creo que incluso el propio Trotsky, estando aquí en México, empezó a percatarse de que el problema estaba presente. El problema democrático era realmente un problema absolutamente consustancial. Claro, claro. Se nos acaba el tiempo. Embajador, valoro mucho su explicación el día de hoy y que nos ayude al auditorio a ilustrar un poco, a entender que pues, en este tablero hay muchos actores y hay muchas cosas en juego. Gracias, como siempre. Con mucho gusto. Y espero nos veamos aquí. Ahora que suceda lo que vaya a suceder en Cuba. Lo que vaya a suceder. Nos sentamos nuevamente para ver. Por supuesto. Porque la transición, como usted dice, no es nada sencilla, como no está siendo en Venezuela tampoco. Sí. El embajador Ricardo Pasco, gracias a ustedes por la gentileza de su atención. Aquí La Silla Roja puntualmente la semana entrante. Hasta entonces, gracias, buenas noches.